Soy extinción. Acabaré con este infierno. O dejaré que me consuma. No tengo alternativa. Ese día antes del encuentro, Mordecai nos reunió a todos en el salón principal del cuartel. Los cabecillas andaban al lado de él, y los demás estábamos sentados observándolo. Como sabrán, se acerca la final del torneo. Nos tocará enfrentar a Revolución. En dado caso de que algo me suceda, Thanatos tomará el control del clan. Dependiendo de la gravedad de la situación, esto puede que sea algo permanente. Eros igual será cabecilla provisional si la situación pasa. Jefe, ¿y qué hay de Extinción y Set? Un Dark habló, mientras en el silencio parecía que muchos se preguntaban esto, pues había pequeños trazos de rumores circulando alrededor de la sala. Con el tiempo, y si sobreviven, llegarán a ser cabecillas, o el siguiente líder. Todo dependerá de la situación. Confío en que los tres aprenderán a llevarse bien y a no meterse en problemas, o en el peor de los casos, que los cabecillas sabrán cómo reaccionar ante una situación de este estilo. De nuevo, esto solo es algo que pasará si me llegase a pasar algo. Una precaución. Como sea, si pasara lo peor, no busquen venganza, ni contraataquen. Fue mi responsabilidad entrar al torneo, y si la culpa es de alguien, es mía. Ya hemos derramado demasiada sangre, sin querer y a propósito. No quiero que haya más muertes innecesarias, por orgullo. ¿Entendido? Todos asentimos mientras finalizaba la reunión. Iba en serio. Mordecai nos estaba preparando para las cosas, siempre previendo todo con antelación. En sus palabras, no había preocupación. En su mirada, parecía que no pensaba en el combate, al contrario. Parecía que estaba determinado a no tener que recurrir al plan B. Así fue la tarde, antes de que los líderes más peligrosos se enfrentaran en combate. Revolución contra Mordecai. Ya los había visto combatir antes, en peleas de bandas, mas no de forma completa y sin que algo los interrumpiese. Solo se sabe de 2 veces que no se contuvieron, y todo fue antes de que yo llegase. Así que solo se hablan rumores. Sin embargo, por la pinta, esto parecía que su historial era mucho más largo que las cosas que me decían. Los dos eran muy tácticos, tenían la experiencia y el poder. Eran 2 lados completamente distintos de la misma moneda. El líder de los que dicen ser nuestros enemigos, emotivo, presumiendo sus talentos y expresando su disgusto por la sociedad, siempre rebelándose ante la autoridad, peleando contra mi líder, mi maestro, indiferente, sin emociones, y dejando que los rumores alimenten su nombre, aquel que le dio la espalda al mundo y cuyo grito silencioso retumba en el infierno. No por nada, cuando llegamos al torneo, vimos el estadio más lleno de lo común, mucho más que en la primera fase. Esto era algo que nadie se quería perder, ni siquiera nosotros. Entramos al cuarto común, y ahí estaba Revolución con su grupo, esperándonos. De nuevo, no había rastro de anarquía, pero sí de los compañeros de este que participaron en la primera fase. Revolución se acercó. Antes cruzar miradas indicaba que alguien estaba por visitar urgencias o la Cruz Verde. ¿Nos hemos calmado, Mordecai, o nos hemos hecho viejos? Hemos aprendido. Y yo tengo gente que cuidar y proteger. Entonces le tendré que enseñar a tu gente a cuidarse y protegerse por sí sola. Cuida esas palabras, o esos 3 aprenderán a tener que dirigir tu grupo por su cuenta. La tensión se elevó, mientras se anunciaban a los líderes para salir. Revolución salía, mientras se quitaba su chaleco y se lo daba a su grupo. Una ponqueta lo abrazaba y otros lo vitoreaban, como si fuera un héroe a punto de pelear contra el dragón del cuento. Y mientras caminaba hacia la salida,
Los rugidos se convirtieron en un solo nombre, en una sola porra. ¡Anarquía! 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 Volteó hacia atrás y gritó: ¡O todos libres! ¡O todos muertos! Y salió. Anunciaron a Mordecai después, quien se quitó su gabardina y capucha. Era la primera vez que lo veía hacer esto. Ni entrenando lo había hecho. Me dio su gabardina y mientras me veía, puso sus manos sobre mis hombros. Me vio a los ojos y me dijo: no le temas al mañana como no le temes a la muerte. No le temas a los recuerdos como no le temes al infierno. Y no le temas al conocimiento que aprendes del dolor. Esté o no contigo, quiero que sigas rebelándote ante las cosas de extinción, incluso si eso significa ir contra tus propios aliados. No tardo. No me des por muerto aún. Fue como si me hubiera leído el pensamiento. Se fue mientras volteaba una última vez hacia nosotros y salía. Iba en serio. Los dos líderes estaban decididos a una guerra sin cuartel. El público rugía de la emoción, y una vez que Mordecai llegó al centro, se cayó y se preparó, poniéndose en posición de combate, mientras Revolución igual lo hacía. No hubo bromas ni risas, mucho menos de Insanity, los Ponquetos o de Revolución mismo. Esa risa burlona se había quitado y ahora era seriedad absoluta. Parecía como si todo estuviera en juego. El anunciador estaba listo para gritar el comienzo. 3, 2, 1. ¿Pero qué vemos aquí, señores? Estos dos nos aguantaron las ganas y comenzaron la masacre. Mordecai y Revolución corrieron justo a la cuenta de 2, mientras uno buscaba una tacleada y el otro un golpe directo. Al mismo tiempo esquivaron mientras se acercaban y alejaban al mismo tiempo todo, tanto para el ataque como para la defensa. Era una danza mortal. Los dos estaban demasiado igualados. Al poco tiempo, Revolución logró conectarle un cabezazo a Mordecai, quien al momento del impacto le respondió con un codazo al hombro que hizo retroceder a su oponente. Esa era la ventaja de Mordecai: su insensibilidad congénita al dolor. Revolución sabía esto a la perfección y por eso había tomado su distancia, aventándose lo más que pudo al extremo contrario de Mordecai mientras rodaba para evitar ser atacado en el piso. Se notaba que estaba al tanto de esto. Lentamente los dos comenzaron a mostrar las heridas del encuentro, atacando y defendiéndose, recibiendo y dando. Era tal como había pensado que pasaría. Una pelea de puñetazos y patadas sin retenerse, sin tantos agarres o lances. Tanto Revolución como Sebastián eran letales con un solo agarre, o siguiendo alguna combinación de golpes, así que no se podían dar el lujo de detenerse. Por eso ambos participantes se bloqueaban y retiraban antes de que el otro pudiera concretar algo. Sin embargo, los ataques que sí lograban impactar eran brutales. Estaban bien dados y contenían una fuerza tremenda. Era como ver dos máquinas de matar pelear. Cada movimiento estaba bien ejecutado y se notaba que había sido planeado con mucha antelación, como si estuvieran jugando ajedrez con el cuerpo y mente, cada quien a su manera, uno del otro. Había veces que se detenían y se lograba apreciar el resultado de sus jugadas. Revolución se mostraba cansado mientras Mordecai seguía parado de forma regular. Mas la historia para el buen conocedor no era la misma que el público veía. Mordecai no sentía dolor y tenía mucha energía, pero había dejado de usar algunos de sus golpes y patadas. Estaba igual de cansado y también herido como Revolución. Lo peor es que por más que quisiera terminar las cosas, no era sencillo como parecía. El público estaba loco. Era el combate estelar y no les estaba defraudando en lo absoluto. No había la carnicería de Thanatos ni la dominación de Revolución como en anteriores fases. Pero la violencia y forma de agresión entre los líderes compensaba todo y más. Revolución comenzó a moverse más despacio y lentamente los golpes de Mordecai empezaron a ser más frecuentes sin que pudiera escapar. Mordecai
Tenía heridas en la cara y en el cuerpo, pero esa enfermedad le estaba dando ese plus necesario para continuar. El líder Ponqueto empezaba a desesperarse, retrocediendo de forma más frecuente y esperando para atacar. Mas Mordecai no le estaba permitiendo esto, continuando su ataque mientras lidiaba con sus propias heridas y cuidando no excederse para no dañarse de más. No podía quejarme, ni burlarme de Revolución. Ya había resistido varios minutos con Mordecai, y había tanto esquivado como recibido golpes que yo no habría podido evitar al entrenar contra mi maestro. Golpes con la misma intensidad con la que Thanatos fue vencido con uno. Estaba por comenzar otra nueva ola de golpes de Mordecai cuando Revolución gritó: ¡Ahora! Y de las gradas alguien aventó un tubo de metal grande. Parecía una tubería. Por el sonido que hizo al caer contra el piso se notaba que era algo duro y pesado. El público no abucheó ni dijo nada. Al contrario, gritó como si les hubieran dado una inyección de adrenalina y euforia. Ellos querían sangre. Revolución corrió y agarró el tubo mientras se volteaba Mordecai, quien seguía en posición de combate, analizando. De pronto pasó algo que no vimos venir ninguno de nosotros en el cuarto común, quienes desde el inicio del combate estuvimos callados viendo todo, sin poder soltar algún comentario. Revolución comenzó a reírse mientras Mordecai dejaba la posición para ir caminando hacia él, calmado y frío, como siempre. Revolución comenzó a toser. Por más que quisiera reírse como quería, el cansancio ya se lo impedía. Cuando alzó la cabeza, Sebastián ya estaba justo sobre él, a un paso. El líder se sobresaltó, gritando y atacando por instinto con toda su fuerza el brazo de mi maestro, quien por cansancio sabía que no podía contraatacar del todo como quería, optando por cubrirse la cara con los brazos. El tubo chocó repetidas veces contra ese brazo, hasta que Revolución no pudo más, y el tubo se caía de sus manos al mismo tiempo que el brazo de Mordecai cedía y caía, colgando inerte sobre el hombro de Mordecai. El público, nosotros, nadie podía creer lo que estaba pasando. Ni siquiera Revolución, quien cayó sentado y comenzó a retroceder ante lo que había pasado. Y es en ese momento, en ese silencio, donde todos nos dimos cuenta. El brazo de Mordecai estaba roto. Por más resistente al dolor que seas y por más sobrecalcificado que esté tu cuerpo, Mordecai sigue siendo humano. No sabemos en cuál de los golpes del tubo se quebró, pero claramente el brazo había resistido más de lo normal. Por la pinta, había sido el radio o el cúbito. Mordecai se quedó viendo sin emoción alguna, mientras Revolución por fin captaba lo que había pasado. Se levantaba como podía mientras se carcajeaba y gritaba que había logrado dañar al demonio humano, y que había ganado, como sus pulmones y voz quebrada se lo permitían. Sin embargo, eso era lo extraño, que podíamos escuchar sus gritos secos. El público seguía callado, como si el reaccionar los fuera a matar. Nadie había visto que algo así le pasara a Sebastián, ni Thanatos o Revolución al parecer, pues sus expresiones eran de desconcierto y sorpresa. El público estaba por reaccionar cuando de pronto el silencio se hizo pesado, frío, aterrador, como ese miedo que tienes al estar mucho tiempo en la oscuridad de pequeño, paralizante como ser la presa de un depredador. Todos estábamos paralizados, sobre todo Revolución, quien dejó de sonreír y volteó a ver a Sebastián, quien comenzó a caminar hacia él, sin mostrar dolor, lágrimas, algo que indicara que ese brazo estaba destruido. No, solo caminaba lentamente, mientras Revolución parecía que estaba por tener un ataque de pánico. Esta era la primera vez que sentí el instinto asesino de Mordecai. Era algo aterrador, como sentir algo paranormal en la zona. Ni Caníbal o Matanza podían igualarse.
Revolución agarró el tubo de nuevo y gritando le pegó de lleno en la espalda, el estómago, el hombro. Volvía al brazo roto, intentaba atacar como podía, hasta que derribó a Mordecai. Mas no había nada. Solo un silencio abrumador, mientras Mordecai se levantaba de inmediato, sin emociones. Él no las expresaba, pero podía sentirlas. Eso lo aseguro. Revolución estaba pálido. Tiró el tubo, se alejó y en silencio comenzó a retroceder mientras intentaba mantener la compostura. Y se escuchó entre ese silencio. Mordecai alzó la cara y de entre el silencio pudimos captar una frase. ¿Eso es todo? Mordecai le preguntó en el tono más calmado posible y fue corriendo contra el otro líder, quien intentó atacar, pero las heridas del pasado y el cansancio, sumado a su miedo, le impedían moverse del todo bien. A pesar de solo usar una mano, los ataques eran abrumadores y destructivos. El terror era demasiado para él, a quien le bastaron unos golpes a la cara para caer al piso tras los ataques de Mordecai, quien a pesar de la fractura, seguía peleando demasiado bien con las otras extremidades que tenía disponibles. La cuenta 10 comenzó, mientras Mordecai lo pateaba, lo pisaba, y estaba por llegar al número 10 cuando Mordecai lo levantó del cabello y lo volvió a estampar contra el piso, reseteando la cuenta, repitiendo esto una y otra vez con el cuerpo inerte del líder, quien por la cuarta ya no reaccionaba a los ataques y derribos de Mordecai. Esto era brutal, tanto que ni el público gritaba como estaba acostumbrado. Estaban igual de aterrados ante un espectáculo demasiado violento incluso para ellos, quienes le rogaban a Mordecai que se detuviera. No eran los únicos. Igual los ponquetos estaban así. Algunos lloraban, otros se preparaban para salir mientras el staff apuntaba sus armas hacia ellos. Sabían que estaba prohibido y aún así sus ganas de ayudar a su líder eran tantas que se contenían y se suprimían para no querer salir corriendo hacia su ayuda. Después de un tiempo, el demonio humano se detuvo y dejó que la cuenta de 10 terminase. Ante una audiencia que en su silencio empezó a aplaudir y a vitorear, celebrando el final. Mas en el fondo yo lo sabía. Ellos querían escapar de mi maestro. Al llegar al cuarto común, los ponquetos no pelearon a Mordecai. Fueron corriendo todos por su líder, mientras Mordecai solo se le quedaba viendo a Thanatos y nos daba órdenes como si no hubiera pasado nada. Mort, ve por el premio. Kaeder, tenemos que hablar y... Ay, jefe, con todo respeto, no se haga el duro. Déjele en tablillo el brazo y se lo vendo en lo que vamos a urgencias. Dark Poem se lo decía mientras corría hacia Mordecai, quien la veía mientras ella se disculpaba por la interrupción. No cabía duda. Era aprendiz de Insanity. Se notaba que aún tenía unos modismos de él. Era sorprendente cómo la personalidad de Insanity era contagiosa. Hasta yo me pregunté si no se me había quedado algo. Gracias. Bueno, Thanatos, pasamos al plan B. A partir de mañana, en lo que me recupero, quedas a cargo. Fuera de eso, hoy, Mort, Dark Poem y Kaeder me acompañarán al hospital. Y Extinción, te lo dije. Los ponquetos se fueron por otra puerta, mientras Mordecai salía una última vez para ser coronado campeón y recibir el premio del torneo. 1.400.000 pesos, más un bono extra redondeado de 600.000 pesos en apuestas. Aunque estas fueron más de parte de Mort, que había apostado en cada una de nuestras peleas para ganar un extra, dándonos un total de 2 millones de pesos. Y así, tras vitoreos y aplausos,
terminaba el torneo de los hermanos del cráneo. Torneo que nos ayudaría en los gastos del cuartel, a repararlo, dejándonos un saldo de solo 4 de los mejores de nosotros disponibles, en lo que los demás se regeneraban. Solo Seth y yo no estábamos heridos, dejando la alineación en total como Thanatos, el líder provisional, Eros, Seth y yo. Esto sería una situación grave de no ser porque ya no hay góticos o slayers acechando, y los ponquetos no harían ningún movimiento con revolución en urgencias, necesitando de un respirador artificial por el momento. Sin embargo, con Mordecai herido, aún existía la posibilidad de ser atacados por algún otro clan menos conocido. Tampoco sabíamos qué había sido de los Blacks. Sabíamos que no podíamos estar descuidados o aparentar debilidad sin Sebastián. Insanity y yo caminábamos hacia el cuartel junto con Seth. Notábamos cómo estaban por cambiar las cosas. Y mientras Insanity hacía sus chistes y ocurrencias, yo pensaba que al menos por fin tendríamos un respiro en el cuartel. Qué equivocado estaba de mi parte. Sin Mordecai presente del todo, pronto estallaría una guerra dentro del cuartel.